En este video analizaremos y compararemos las estrategias de comunicación políticas presentes en los tres textos. El de Iván Duque, con la desconfianza en un meme accidental, con N de Nayib, en apuntes mitológicos a un guión millennial de comunicación política, y por qué en Latinoamérica se escriben las conferencias de prensa presidenciales, una hipótesis a partir del caso argentino. A partir de estas tres lecturas vamos a identificar cómo diferentes líderes y gobiernos latinoamericanos utilizan la comunicación política para construir legitimidad, acercarse a la ciudadanía y controlar la narrativa pública. Comenzamos con los tres textos en los cuales coinciden en una idea central. Actualmente la comunicación política ya no depende únicamente de los medios tradicionales, pues las redes sociales, la imagen digital y el manejo de la opinión pública son elementos fundamentales para ejercer el poder político. Los presidentes ya no solamente se dedican a gobernar, también deben producir contenido, generar emociones, mantener una presencia constante en el entorno digital. En el caso de Iván Duque, en este texto el autor trata o analiza cómo la figura del expresidente colombiano terminó asociándose a memes y a burlas en redes sociales. La idea principal es que muchos de sus intentos de comunicación pública fueron percibidos como artificiales o desconectados de la realidad social del país. En lugar de fortalecer su imagen presidencial, algunos discursos, publicaciones y apariciones públicas generaron desconfianza y facilitaron que Internet transformara su figura en un objetivo de sátira política. En este texto, el contexto de meme accidental para explicar cómo ciertos errores de comunicación pueden viralizarse rápidamente y afectar la credibilidad de un gobierno. Aquí vemos una característica importante de la comunicación política actual. El control de la narrativa ya no depende totalmente del gobierno. Las redes sociales permiten que los ciudadanos le den otro significado a los mensajes oficiales mediante humor, ironía, crítica, burla. En el caso de Iván Duque, el problema no fue únicamente el contenido de sus mensajes, sino percibido como falta de autenticidad y de cercanía con los problemas sociales. El análisis comparativo de las estrategias de comunicación en América Latina se tiene en cuenta a Nayib Bukele. La estrategia de comunicación del presidente en El Salvador representa uno de los ejemplos más exitosos de hegemonía comunicacional en la región, entendida no como una dominación pasiva, sino como un proceso dinámico, de seducción consentida, de renovación constante. Demuestra que el éxito de Bukele no radica únicamente en su destreza tecnológica y en su uso del Big Data, sino en el anclaje de su discurso en una matriz cultural de larga duración. La narrativa de Bukele se articula con precisión sobre la estructura del viaje de un héroe, un monomito de Joseph Campbell. Esta fórmula milenaria del rito de iniciación, la separación, la prueba y el retorno organiza las acciones de un líder sin necesidad de un juicio ético o moral, dotándolas de un profundo atractivo dramático. La estrategia se apoya a sí mismo en el melodrama, como formato predilecto de la cultura popular latinoamericana, capaz de movilizar emociones básicas como el miedo, el entusiasmo y la ira. Bukele encarna el justiciero que defiende a la víctima, que es el pueblo de El Salvador, frente al traidor, que son los partidos políticos tradicionales. Mientras que la evasión de las conferencias de prensa, que es el tercer documento elaborado por Nicolás Rotelli y Adrián Amado, se introduce en una dimensión estructural clave para la sistemática elusión de las conferencias de prensa presidenciales. En América Latina, como decisión estratégica de comunicación, la conferencia de prensa es definida como un encuentro público, dialógico y ritualizado que equilibra la asimetría del poder entre el gobernante y el periodista, aportando legitimidad y verificación del discurso oficial. La crisis de la pandemia del COVID-19 puso a prueba estos modelos, mientras que en las democracias occidentales europeas se incrementó la frecuencia de las conferencias de prensa diarias como acto de responsabilidad y transparencia. En América Latina se profundizó en la evasión de los medios de comunicación. Es el caso de Brasil, con Jair Bolsonaro, quien redujo drásticamente las conferencias de prensa de 70 en el 2019 a solo 5 en el 2020, prefiriendo realizar anuncios unilaterales en Twitter o declaraciones informales en la calle, llegando incluso a eliminar el cargo de portavoz presidencial. El caso de Argentina, Alberto Fernández,
optó por un esquema personalista donde él era la voz principal de las buenas noticias. Ante el empoderamiento de los indicadores sanitarios, el gobierno sostuvo las conferencias por entrevistas exclusivas a medios de comunicación afines, 13 conferencias frente a 77 entrevistas exclusivas en el 2020. Esta centralidad absoluta de la figura presidencial combinada con la ausencia de voceros técnicos o alternativos generó un desgaste inevitable del líder ante una crisis prolongada. La falta de verificación periodística mermó la credibilidad gubernamental, situando a Argentina como uno de los países con un nivel de confianza muchísimo menor a nivel mundial. Es importante también tener en cuenta un eje comparativo entre la dimensión analítica de Nayib Bukele en El Salvador, Iván Duque en Colombia y Alberto Fernández y Jair Bolsonaro en Argentina y Brasil, teniendo en cuenta la estrategia matriz de Nayib Bukele como una hegemonía mitológica, una construcción de un relato arquetípico anclado en la cultura popular y el melodrama. Iván Duque en Colombia, que fue un espectáculo fallido, en un intento de sobreexposición mediática diaria sin sustento ni autenticidad, mientras que Bolsonaro y Fernández fue una ilusión de las conferencias de prensa y preferencia por los medios de comunicación vertical o entrevistas selectas. Los canales preferenciales para Nayib Bukele fueron las redes sociales como Twitter, Facebook, transmisiones en vivo que son altamente estéticas. Iván Duque fue un programa de televisión diario, prevención y acción, redes sociales y apariciones didácticas. Alberto Fernández y Jair Bolsonaro fueron cadenas nacionales como Twitter personal y entrevistas exclusivas en medios afines. El impacto en la confianza de Nayib Bukele fue elevados índices de aprobación y legitimidad popular, mientras que Iván Duque en Colombia fue el desplome de la favorabilidad, la desaprobación, una consolidación de desconfianza institucional profunda, mientras que en Argentina y Brasil fue una erosión de la credibilidad pública, niveles mínimos de confianza en la información oficial sobre la gestación de la crisis.